Doctorada en quinto trimestre en Desarrollo Sostenible en la Universidad Galileo. Maestría en Administración Pública, posgrado en Administración Pública en la Universidad Galileo, licenciatura en Informática y Administración de Empresas, secretaria ejecutiva bilingüe y asistencia de gerencias. Diputada centroamericana por el Estado de Guatemala, actualmente vicepresidenta de la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales Gremiales, desde donde impulsa la incorporación del Estado de Guatemala a la negociación conjunta de medicamentos para Centroamérica y así como las distintas políticas sociales de la integración. Secretaria de Obras Sociales de la esposa del alcalde, desde donde impulsó distintos programas de capacitación, desarrollo y emprendimiento orientados a la niñez, mujer, adolescencia, juventud y adulto mayor. Representante de ventas, mercadeo y telemarketing. Nuestra invitada especial, hoy en Susana 360, Carolina Regalado de Rivera. Madeline Carolina Regalado. ¿Cuál es el otro apellido? Recinos, Susana. Recinos. ¡Qué largo! Así es como muchas veces nos toca a nosotros presentar nuestro nombre, pero en una forma corta, no es como muy común un nombre tan largo. Pues bienvenida, mi queridísima Carol, como te conocemos muchos, otros te conocen de una forma distinta, como la esposa de ese hombre tan carismático que estuvo en su momento en la alcaldía de Misco. Ustedes ya la conocieron, la hemos presentado en el Escaneo 360 y como siempre es un gusto poderles recibir en esta que es su casa, TV Azteca Guate, y por supuesto también en 360. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Susana, me siento súper honrada de estar contigo esta mañana. Agradezco el espacio y la oportunidad que me das de dialogar contigo y de saber que al entablar este diálogo contigo lo estamos haciendo con muchas mujeres que al igual que tú y yo trabajamos, luchamos y nos preocupamos por construir un legado. Me gustaría que tomáramos esta copa de jugo, ¿te parece? Y vamos a brindar por la vida, brindar por esta oportunidad que se nos da. Gracias. Y también por esa garra y por esa actitud y valentía que tú tienes como mujer. Salud, y por ustedes también. Salud, Susana, y salud a todas las mujeres que nos acompañan esta mañana. 360 es un espacio para conocer al ser humano detrás del personaje. Y justamente recordábamos con mis compañeros de producción, con el gran equipo de 360 y también con mi queridísimo Robin, Tisu, como le decimos cariñosamente, que le mando un súper beso y abrazo, que hace 2 años el primer programa que sacábamos en 360 lo inaugurábamos justamente con tu esposo, con el señor Amílcar. Y volver, volver, volver. Y volver a la alcaldía otra vez. ¿Son esos mariachis? No son míos. Ya me está asustando. ¡Qué barbaridad! Llegaré hasta la alcaldía, la tercera es la vencida. ¡Santémonos, por favor! Ay, Jesús. ¿Puedo saludarla, Susana? Ay, ¿qué tal? Buenos días. Perdóneme. Mire, la verdad es que uno se termina volviendo maleducado con eso de que le aparecen en cada esquina usted, sus compañeros, con la campaña, con esto de tanta publicidad que uno ya siente hasta que vive con ustedes. Sí, y le llevamos serenata. ¿Qué se siente que le lleven serenata a tu esposo? Ay, pues es halagador, Susana, de verdad que te felicito, felicitaciones por esos 2 años de transmisión, por esos 2 años de carrera y por ser un ejemplo a la mujer guatemalteca de lo que las mujeres podemos lograr cuando nos lo proponemos. Definitivamente el poder ver que mi esposo recibe serenata y de alguien tan destacado, pues es un halago. Yo también soy admiradora del trabajo de mi esposo, de la bondad, del compromiso que él ha manifestado como ser humano en cada aspecto de su vida, como funcionario, como esposo, como padre, como docente universitario. Él siempre se esfuerza en dar lo mejor y pues definitivamente me sumo a Te esa preguntaba admiración. esto, Carol, porque es bien complicado, me imagino, para una mujer, no solamente ya el rol que todas desempeñamos en el día a día, sino que en tu caso en particular, porque Amílcar obviamente estuvo a cargo de la alcaldía municipal de Misco durante mucho tiempo, donde tú estuviste a la par de él trabajando, y de hecho siempre escuchaba comentarios así como de muchos fans enamoradas y que decían, ay, es que el señor alcalde, y en fin, muchos temas así, y luego que lo tengo en el programa,
que en ese momento el 360 era un corte no confrontativo, pero sí con una salsa, digamos, de una forma distinta que tenía más picante, porque tratábamos de descubrir qué tan pacientes eran nuestros candidatos a la presidencia y en este caso a la alcaldía y cómo podían manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Y se le llevó la serenata como para decir volver, y usted va a volver a la alcaldía. Y bueno, quería hacerle esta pregunta y justo ahora acabamos de ver ese primer 360, pero te he invitado acá porque quiero conocer de ti. ¿Cómo eras de niña? ¿Qué te gustaba hacer? Ay, pues de niña la verdad es que siempre fue una niña inquieta, muy soñadora, Susana. Vengo de una familia muy hermosa, tengo una mamá muy trabajadora. Parte de mi infancia fue con mi mamá y parte de mi adolescencia y vida de adultez con mi papá. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía la edad de 6 años. Y mi mamá, gracias a Dios, siempre trabajadora y luchona, tuvo trabajos muy buenos y muy estables hasta que yo cumplí 12. Y cuando cumplo 12, a ella la despiden de donde ella trabajaba, pero le dicen, mire Sandra, aquí no hay trabajo, pero estamos abriendo una sucursal en Los Ángeles y queremos ofrecerle un trabajo allá. Y mi mami toma la dura decisión ante el haberse quedado sin trabajo en Guatemala. Y aparte ella cultivaba sorgo también, ese año ella había perdido la cosecha de sorgo por efectos de sequía. Ella se ve en la difícil situación de retirarse del país por esta oportunidad laboral que le sale, con la idea de que nosotros al terminar el ciclo escolar nos reuniéramos con ella allá en Los Ángeles, y es así como ella se va en abril. Y justo en esos meses que estábamos con mis hermanos viviendo con mi abuelita materna, pues mi papá decide llegarnos a traer y a asumir su responsabilidad como papá. Y fue así como a partir de ese momento yo paso a vivir con mi papá, un papá soltero, ¿verdad? Mi infancia anterior había sido con mi mamá soltera, pero definitivamente tuvimos la dicha con mis hermanos de que ambos padres querían nuestra custodia. Y el bienestar de ustedes, que es lo que busca todo padre. Y no hubo un desentendimiento por parte de los dos, pero imagino que haber sido también una infancia bastante movida para ustedes y sobre todo también para ti. Definitivamente, Susana, creo que es algo que uno como niño no quisiera vivir, ¿verdad? El ideal de una familia unida e integrada, creo que es algo que soñamos todos. Y nosotras como mujeres también es algo que estamos soñando, pero eso me lleva a entender los cambios que estamos sufriendo como sociedad y los ajustes que tenemos que hacer, porque definitivamente hay que apoyar a estas familias monoparentales, ¿verdad? Que en muchos casos me atrevo a decir que en su gran mayoría son las familias las cabezas del hogar. Y fíjate que a veces se habla de las familias disfuncionales y realmente es un término que a mí me ha tocado mucho en el sentido de que no podemos venir y etiquetar, porque realmente una familia es una familia. Así es. No podemos señalar y decir que son disfuncionales porque no está la mamá, o porque no está el papá, porque están solo con la abuela. Definitivamente. ¿Qué soñabas cuando eras niña? ¿Qué querías ser? Pues realmente, Susana, creo que una de las cosas que más anhelaba de niña era el poder ser profesional, el poderme casar, tener una familia como la que nunca tuve en mi niñez, ¿verdad? Y el poder llegar a conformar esos sueños e ideas que uno no tiene de niño, ¿verdad? Y que uno cree que se van postergando para la adultez. Entonces, definitivamente, el poder estudiar y tener más oportunidades. Ambos mis padres venían de familias ganaderas y del campo. Entonces, para ellos en su época la educación fue un aspecto difícil de abordar porque tuvieron que dejar sus familias para poder venir a estudiar a la capital. Carolina, se da el concepto de la gente que está metida en la política y no es que uno quiera generalizar, pero casi siempre se piensa que son personas que no están preparadas ni emocionalmente ni académicamente, pero como lo vimos en 360, tú tienes un respaldo académico admirable. Se nota que has sido una mujer que se ha superado. ¿Y qué es lo que tú sientes cuando escuchas o lees en las redes sociales, que es el medio que tristemente se está utilizando como punto de referencia, que para mí es importante, pero no es el 100% de una persona? ¿Qué sientes tú cuando a veces lees comentarios que no van acorde? Ahora no tanto, cuando estaba tu esposo a cargo de la alcaldía de Misco. Mira, Susana, no deja de ser desmotivador escuchar comentarios de la ciudadanía, y de verdad que lo que tú dices es cierto, es de manera muy generalizada el rechazo hacia la clase política, en donde hemos dejado de ver la virtud y la cualidad de los seres humanos.
y sobre todo las cualidades de los funcionarios públicos. Lamentablemente, hoy la sociedad se fija más en otras cosas que en el valor humano del individuo como persona, y que debería de ser de lo más importante y vital a la hora de evaluar a un funcionario. Cómo es la vida personal de esa persona, cómo maneja y cómo se ha administrado como persona, cuáles son sus intereses. Y tú mencionabas algo que, si bien es cierto, contribuye y nos ayuda a ser mejores personas, que es nuestra preparación académica, al final no es del todo lo más importante, porque necesitamos de manera integral conjugar nuestras habilidades, nuestras experiencias de vida, para poder tener esa capacidad de ponerte en los zapatos de los demás, de tener empatía, de sentir ese amor genuino que un servidor público, y que eso sería para mí la clave de lo que hoy no estamos viviendo en el país, que es servicio, amor al prójimo y vivir para dar. Con ese vivir para dar me quedo, porque tenemos que ir a la pausa comercial mientras vamos a disfrutar también de un delicioso café. Esto es 360, conociendo al ser humano detrás del personaje. Enseguida volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Y como siempre, muy agradecida con todos sus comentarios, con el hashtag 360, para poder compartir estas experiencias que hemos tenido en cada edición aquí a través de la pantalla de Azteca Guate. Seguimos conociendo a esta mujer que tiene mucho carisma. Yo en lo personal, Carolina, no tenía el gusto de conocerte hasta hace varios meses, y la verdad es que creo que como guatemaltecos, como periodistas y en general los seres humanos, tenemos que aprender a conocer a las personas y darnos esa oportunidad y no etiquetar ni tener falsas percepciones. Y yo realmente me siento, digamos, arrepentida, porque me hubiera encantado tenerte en ese primer programa con tu esposo, porque yo no tenía no una ni dos ideas de ti, no tenía ninguna idea. Y me perdí la oportunidad de conocer a una gran mujer. ¿Y por qué lo digo? Con propiedad, claro. Porque tuve la oportunidad de compartir contigo en unas conferencias para mujeres, y de verdad que eres todo un tesoro que hay que aprovechar, y que es cuando yo digo, vale la pena de verdad incursionar en la política como lo estás haciendo tú, porque te has preparado, pero no solamente eso, como tú decías, tienes toda la parte integral. Así es, Susana. Creo que cuando estamos en posiciones de liderazgo, sea cual sea la posición que tengamos, porque igualmente ese día que estuvimos en la conferencia Levántate Mujer y tuvimos el privilegio de compartir el micrófono y el escenario, pude ver también tus cualidades de mujer para ayudar a otras mujeres. Y de eso se trata el ser servidor público, el estar dispuesto a utilizar ese espacio y cada oportunidad de servir. Definitivamente vivimos en un país en donde nuestras mujeres necesitan muchísimo empoderarlas. E históricamente podemos ver que no existe ningún país que se supere más allá del nivel de sus mujeres, y por eso es sumamente necesario que todos, como sociedad, como Estado, hagamos un esfuerzo unificado para ir cambiando la situación del país y poder darnos cuenta que somos las mujeres las que estamos haciendo crecer las nuevas generaciones, y que entre más fomentemos la superación de la mujer, más vamos a estar fomentando la superación de Guatemala. Tú hablabas del sueño que tuviste siempre desde niña, y que bueno, ahora lo has visto, lo vives con tu esposo, con tus hijos, y quisiera saber si después de todo este proceso de tu niñez, de tu infancia, de casarte, de tener hijos, hasta el momento, ¿hubo alguna situación que te haya sacudido en lo más profundo de tu ser, y que a pesar de eso te puedo ver aquí sentada, muy bien, trabajando en el Parlamento Centroamericano, que nos puedas compartir? Sí, Susana, definitivamente cuando nos casamos llevamos una lista de sueños, de ilusiones y de metas que cumplir en esta vida. Y creo que una de las pruebas más duras que me ha tocado vivir es cuando nace nuestro primer hijo. Durante sus primeros 12 meses, el bebé, un bebé muy sano, un bebé hermoso, uno se enamora de todo ese proceso de la maternidad, pero justo cuando él tenía 12 meses, el día de su primer cumpleaños,
Amílcar me dice, mira, ¿por qué le estás dando tanta pacha al niño? Estás exagerando la gran barriga que tiene y nos acabamos de levantar. Y no se me olvida, Susana, porque gracias a Dios, a pesar de que nos casamos jóvenes, Amílcar siempre me apoyó a que yo continuara estudiando en la universidad. Y yo estaba arreglando pañalera y cosas del bebé porque mi suegra me hacía favor de cuidarlo mientras yo iba a la universidad. Y entonces Amílcar me dice, mira, no, esto no está bien, y cómo de verdad es necesario fomentar esa paternidad comprometida, porque quizás en mis carreras, arreglándome la universidad, yo no noté lo que mi esposo notó en ese momento, y gracias a eso yo me fui al pediatra y ya no a la universidad. Desde el primer momento que el doctor lo ve y ve su vientre abultado y lo palpa, él me dijo, señora, su bebé tiene un tumor. Y lo más seguro es que es un tumor de Williams en el riñón. Wow. Fue algo devastador, ¿verdad? Pues yo era una mamá joven. ¿Cuántos años tenías? 21 años en aquel entonces. Era mi primer bebé, ¿verdad? Estábamos relativamente recién casados. Pero no fue eso lo más difícil que enfrentamos, sino que durante este proceso del diagnóstico, ya cuando le hacen una tomografía al nene, nos diagnostican con cáncer de hígado. Y él tenía un tumor etapa 3. Ambos lóbulos de su hígado estaban ya contaminados con células malignas. Y nos vamos a oncología pediátrica del ICS. En aquel momento estaba la doctora Patricia Valverde en ese departamento. Y el otro oncólogo era el doctor Antillón en el Hospital Roosevelt de Pediatría. Y lamentablemente el cáncer de hígado no se trataba. Entonces creo que el recibir un mal diagnóstico y malas noticias, pero encima de eso, el conocer que no había un protocolo médico para poderle aplicar a mi hijo porque era una enfermedad intratable. Claro, porque además no solo, como tú dices, recibir esa noticia tan fuerte, no una, sino que varias en cadena, y que además tú tienes la actitud con tu esposo de luchar para salir adelante, pero saber que en nuestro país hay ese tipo de limitantes. Y en ese momento, ¿qué fue lo que hiciste? Pues lo primero, Susana, que hice como mamá, pero como mujer de fe que soy, fue doblar rodillas en oración. Y creo definitivamente que la oración y el poder de Dios es lo que más nos respalda a nosotras como mujeres en nuestra maternidad. Me recuerdo estar de rodillas ahí en el hospital, en el cuarto de mi hijo, orando, clamando con mi esposo y pidiéndole a Dios por un milagro. Y bendito sea Dios, el milagro sucedió. Yo soy una mujer que sabe que los milagros llegan y suceden, y justo en ese momento que nosotros estamos orando y nos estamos encontrando con este duro episodio de nuestra vida y de malas noticias y de mal diagnóstico, llega este milagro a nosotros y nos enteramos de manera sobrenatural y maravillosa por ángeles que Dios manda a tu camino, que son personas que Dios utiliza para bendecirte, que estaban haciendo un protocolo experimental y que para este protocolo experimental necesitaban 200 niños con cáncer de todo el mundo. Gracias a Dios, de manera milagrosa, porque no hay otra explicación, Susana, ni lógica, ni coherente, más que los milagros son reales. Mi hijo ingresa a este protocolo experimental y él fue el caso 156 o 157. Llegamos junto con un niño mexicano que se llamaba de apellido Orcasitas. Ingresaron los dos juntos el mismo día, el mismo mes, el niño también con 12 meses de edad, y este chico y mi niño reciben el tratamiento casi de manera paralela a todo este tiempo. ¿Y qué pasó? Nos tuvimos que mudar de Guatemala de un día para otro. Pues al final, pues parte de los sacrificios y de lo que uno tiene que hacer. Y te das cuenta de los cambios también, cómo se refleja, porque tu infancia también estuvo llena de cambios, cambios abruptos que no te esperabas, y también en este momento. Así es, Susana, pero es definitivamente donde uno dice, Dios permite las situaciones en nuestra vida para hacernos fuertes. Y hoy en día hay un término que a mí me encanta y que es el término de la resiliencia. Y es la habilidad que tenemos los humanos de adaptarnos para sobrevivir, para subsistir ante situaciones adversas y de cambio. ¿Y tu hijo? ¿Cómo salió al final de toda esta prueba con ustedes? Bendito sea Dios, Susana, él está sano, él está vivo,
Es un jovencito lleno de energías, es un jovencito ejemplar, muy estudioso, dedicado a su carrera y gracias a Dios, sano. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 20 años. 20 años. 20. ¿Y sigue con medicamento, con tratamiento? Fíjate, Susana, que gracias a Dios no. El tratamiento en él, el único daño que le ocasionó, a él le dieron cisplatinol y el cisplatinol le causó un daño a su nervio auditivo. Entonces él tiene pérdida auditiva bilateral profunda, lo que le ocasionó retraso para aprender a hablar, para aprender a escribir, a tomar dictados. Pero media vez él aprendió a hablar, a articular, lectura labiofacial. Él fue poniéndose al día en su proceso de aprendizaje y ahora tú lo ves y solo porque usa prótesis para escuchar te das cuenta que él tiene una pérdida auditiva. ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante! Sé que tengo que ir a la pausa, pero me quiero ir a la pausa con una reflexión corta tuya, porque aunque te veo muy sonriente y siempre pues muy profesional, sé que tu corazón ha sido tocado por compartir esa historia, te lo quiero agradecer y también me gustaría que le dijeras algo a esas mujeres que a veces se sienten derrotadas, que creen que ya no hay solución para los problemas que están enfrentando. Pues definitivamente yo les diría a las mujeres que no están solas, que allí en lo privado de su habitación doblen rodillas y hablen con Dios, que definitivamente Dios nunca nos va a permitir atravesar el desierto en soledad y que en la medida que ustedes los busquen van a aprender a recibir de esa fortaleza, de ese amor único e incomparable que sostiene a cada una de sus hijas. Seguimos con más, conociendo realmente los 30 minutos me quedan muy cortos, pero es interesante saber por todo lo que has tenido que pasar y cómo lo has superado. Realmente me siento muy reconfortada y estoy segura que muchas mujeres que nos están viendo en este momento y hasta incluso las niñas que me han escrito, hay niñas de 13, 14 años que miran el programa, bueno, que ya son niñas, ¿no? Son como ya más adolescentes, se sienten muy complacidas cuando conocen ese tipo de historias, porque con esto damos a conocer que realmente se puede salir adelante. Y salir adelante después de una situación tan difícil y cuando tu esposo y tú están a cargo de la alcaldía y luego él se lanza, ¿no? Que es cuando yo lo entrevisto y no queda como alcalde, uno pensaría que, bueno, iban a dejar el tema de la política, pero no. Ver que tú en ese momento pasas a ser diputada y que te animas a ser candidata para diputada centroamericana, ojo, porque este tema no mucho se toca, pero sí tenemos diputados en el Parlamento Centroamericano. ¿Cómo es que decides hacerlo y por qué? Bueno, Susana, gracias a Dios se abren las puertas y se da la oportunidad y por supuesto lo que tú dices es cierto, requiere mucho valor, principalmente en estos días en donde en el país vivimos una situación bastante convulsa a nivel político. Pero al llegar al Parlamento me hace reafirmar más mis convicciones en cuanto al trabajo que tenemos que hacer y el estar dispuestas como funcionarias, como parlamentarias, porque llego a un Parlamento en donde te digo, al conocer la naturaleza de la institución, el saber que el Parlamento debe de ejercer un liderazgo eficaz para promover la democracia, el fortalecimiento de los partidos políticos en la región y que definitivamente es algo que necesitamos en Guatemala, Susana, el velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Definitivamente necesitamos fortalecer y nutrir esa agenda en el país. Ayer compartía yo en mi página un artículo de Prensa Libre en donde tenemos más de 13,000 niños en este primer trimestre del año que abandonaron la escuela por necesidades, en mayor parte lo decía el artículo, económicas. Entonces, ¿cómo es de necesario que en general como sociedad nos comprometamos y estemos dispuestos a promover estos cambios? Porque el país tiene que asumir ese compromiso con la educación de nuestros niños, con su salud. Y yo veo que cuando dices la palabra asumir, también noto algo muy particular en tu vida, y es que cuando tu esposo estuvo de alcalde, tú lo estabas apoyando al 100% y muy metida en los trabajos sociales también y de campo, pero ahora los roles cambiaron, ¿no? Y siguen siendo esa pareja alegre, feliz, porque los miramos en las fotografías. Ahora él está de catedrático y tú estás representándonos en el Parlamento Centroamericano. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado como mujer?
al desempeñar este rol? Pues definitivamente, Susana, te puedo decir que creo que uno de los retos más grandes que tenemos en este Parlamento y en cada uno de los parlamentos que hay en el mundo es que está esa necesidad latente de elevar las voces de las mujeres y de promover cambios institucionales a nivel nación, a nivel general, porque definitivamente no vamos a llegar más lejos de lo que invirtamos en educación. Los niveles de competitividad del país son bajos y el que lo entiende y sabe lo que la educación fomenta, la competitividad y el desarrollo, pues reconoce que es necesario que reafirmemos y ordenemos las prioridades en el país. Pero la agenda regional nos está invitando a que lo hagamos. Hay muchas herramientas, estrategias como región para que el país pueda tener más insumos y de esta manera contribuir directamente en la vida de sus mujeres, en la vida de sus niños, en la vida de las familias centroamericanas. Lo que dices es muy interesante y esta es una pregunta obligada que tengo que hacerte. Regularmente recibo mensajes también de otras personas, tú sabes, siempre hay lo bueno y lo malo. Y me dicen, Susana, pero estás demasiado blanda, ¿cómo cambiaste? Ya no estamos en este momento en campaña preelectoral, no estamos buscando un presidente, un candidato. En su momento volveré con ese 360, pero ahora realmente lo que queremos con este espacio es aportar algo positivo al país. Y ya como es el último segmento, quiero preguntarte esto porque muchas personas piensan que el Parlamento Centroamericano es un lugar de retiro. Pero con toda la información que me estás dando, que de hecho me comprometo a que hagamos un 360, pero ya de campo, para conocer de lleno los logros, lo que han hecho y los proyectos, porque tenemos que saberlos como ciudadanos. ¿Realmente es un lugar de retiro el Parlamento Centroamericano? Fíjate, Susana, que es un concepto que se ha manejado bien generalizado, pero yo te puedo decir que yo no estoy lista para el retiro y que hoy más que nunca siento ese compromiso de continuar trabajando y velando por los ideales en los que creo. Creo definitivamente que no podemos seguir indiferentes a las necesidades de nuestra gente. Hay un tema, yo te lo mencionaba hoy por la mañana y te decía, una de las primeras iniciativas que yo presento en el Parlamento y que fue aprobada en enero y tiene ya dictamen favorable, es para instar al Estado de Guatemala a que se incorpore al mecanismo de la negociación y compra conjunta de medicamentos regional. Y esto me imagino, y lo digo para que sepan, porque tú lo viviste en carne propia, lo difícil que resulta llevar una enfermedad de un hijo cuando también no tienes todas las posibilidades económicas, ni mucho menos en un país donde esto se preste. Definitivamente. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esta iniciativa de ley que ya ha sido aprobada? Pues esta es una iniciativa que fue aprobada en el Parlamento Centroamericano. Los países de la integración, del sistema de integración centroamericana, en su mayoría están haciendo uso de este mecanismo y a Guatemala le falta sumarse a este mecanismo. Es un listado muy pequeño de medicamentos, Susana, pero son medicamentos para enfermedades catastróficas, son medicamentos oncológicos, hemoderivados para trasplantados, los factores de hemofilia, reactivos, medicamentos para VIH. Y que en nuestro estado está esa necesidad urgente de poder suministrar esos tratamientos en los hospitales públicos. El mecanismo, a través de utilizar las economías de escala y hacer un bloque regional para todos nuestros ministerios de salud pública, logra reducir los precios de estos medicamentos, que en su mayoría son medicamentos monopólicos con uno o dos oferentes en el mundo, porque son medicamentos que ha tomado mucho tiempo desarrollar y producir. Entonces el mecanismo logra una reducción considerable de los costos y esto de verdad contribuye y fortalece a que hayan más insumos en los hospitales Entonces, públicos. digamos, Guatemala, al existir esta posibilidad y esta oportunidad, podría obtener este tipo de medicamentos que mucha de nuestra gente necesita a un menor costo. Es decir, el presupuesto al país le sería más fácil poderlo absorber. ¿Qué nos hace falta, Carolina, para poder entrar? Porque si ahí está la oportunidad, ¿por qué no estamos como país? Pues fíjate, Susana, que definitivamente el mecanismo está. Este es solo uno de los mecanismos que la integración pone a nuestro servicio como país. Y yo de verdad te agradezco este espacio porque creo que una de las necesidades más latentes que tenemos es de conocer
los beneficios que la integración nos puede aportar, y como tú dices, será muy bueno que podamos hacer un 360 para poder dar a conocer más de estos bienes públicos regionales que tenemos que impulsar y abordar como país para que nosotros como sociedad estemos ejerciendo ese escrutinio ciudadano que hay que ejercer y pedirle a las autoridades que hagan uso de estas oportunidades. Bueno, yo te agradezco muchísimo la oportunidad que nos has dado de conocer también parte de tu historia. Vamos a publicar también en mis redes donde te pueden contactar, tu página, para que puedan entender qué es este tema del Parlamento Centroamericano y también la red de negocios para mujeres del área centroamericana. Y en el otro 360 que vamos a hacer contigo, por supuesto, quiero que nos compartas cuál es la visión y cuáles son los proyectos que tienes como mujer y diputada centroamericana dentro de este Parlamento. Que Dios te bendiga. Gracias, Muchísimas Susana. gracias. Ha sido un gusto estar contigo esta mañana, y de verdad que un saludo muy fraternal y muy cordial a todas las mujeres de Guatemala. Un abrazo y será hasta una próxima edición de Susana 360. Que estén muy bien.